Dios le bendiga poderosamente en este momento. Vamos a continuar con la serie. Vamos a la número 11. Esta es la secuencia número 11 de liderazgo en proceso. Proceso, carácter y madurez. Para establecer o para fluir en el ministerio de una manera eficaz y con resultados. Yo estaba revisando aquí unas escrituras y a este tema le vamos a poner productos del ambiente. Productos del ambiente. Pero quiero darte una lectura en Génesis capítulo 11, el versículo 31 y el verso 32. Dice allí: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Vaya notando que Canaán es lo que Dios estaba prometiendo. Canaán era la oferta de la eternidad. Pero sígame bien en esta lectura. Miren esto. Ellos salieron de Canaán, pero resulta que dice, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ahora, miren esto. Tremendo esto, este detalle. Agarra una pinza quirúrgica y saca ese detalle. Taré se propuso llevar a Abraham a Canaán y no pudo llegarlo. ¿Sabe por qué? Porque nunca la humanidad podrá llevarte a la oferta de la eternidad. O sea, lo que estaba ofertando la eternidad. O sea, usted es lo que lo impulsa. Y Abraham se propuso llegar a Canaán, pero llegó hasta Harán, y Harán fue el lugar de proceso. En Harán murió Taré. ¿Ve? Entonces, mira, mientras tú lleves un ministerio en el nivel de tu humanidad, nunca vas a poder llegar a la oferta eterna. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a mover hacia la plataforma, hacia la oferta eterna, tú tienes que ser impulsado por un neuma, por una palabra de Dios. Entonces, fíjate, llegaron allí, y se quedaron en Harán. El verso 32 dice: y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Por eso te digo que Harán es el lugar del proceso, porque hay lugares, hay sitios o hay estaciones, vamos a llamarlo así, donde el Señor te somete a una estación para Él matar cosas que te están impulsando. Por ejemplo, el sentir, el parecer, las corazonadas, las sospechas, todas estas cosas que están en el nivel de la humanidad, Dios tiene que rebelarse contra ellas, porque nunca llegarás a la oferta eterna movido, impulsado por un nivel humanista. A mí me parece, yo pienso, yo creo, o que te mueva un hombre sin gracia, ¿verdad? De manera reputacional, vamos a decirlo así, que quiera ponerte en un lugar donde Dios no te está poniendo. Porque cuando Dios te mueve, Él te va a mover por un neuma, por el Espíritu, y el hombre de gracia discierne
discierne lo que Dios está haciendo y discierne la gracia de Dios en tu vida. Fíjate, pon cuidado. Desde Ur hasta Harán. Ahora, fíjate esto, mira, esto es tremendo lo que te voy a decir ahora. Taré significa hombre que duda. Ahora, ¿dónde está la duda? La duda está en la carne, en el nivel de carne. La duda no es ni siquiera del diablo. Con mucha gente reprendo toda duda del diablo. Mire, la duda, eso está en la carne. La duda es una adrenalina de la carne. Claro, Satanás saca provecho de todas estas independencias carnales. Porque cuando aquí se funda una obra de la carne, hay una casa de pensamiento. Y precisamente Abraham, cuando él se movía, no estaba sujeto a Dios, sino a Taré. Ahora, cuando tú no has alcanzado una identidad en Dios, no una vocación que tú mandes a hacer una tarjetita y en esa tarjetita dice evangelista internacional traspasando planetas con Cristo, o ministerio 7 anclas en la tormenta y bajando no sé qué cosa y reprendiendo, y que como hay personas que mandan a hacer esas tarjetas donde dicen pongo platino, parecen unos dentistas a veces con las tarjetas con una cantidad de descripciones. Señores, el evangelio es proclamación y demostración. O sea, si no hay demostración, de nada sirve la proclamación, porque el evangelio es proclamación, lo que tú hablas y lo que tú demuestras. O sea, una verdad paralela. Es como decir, el fluido eléctrico funciona con un cable positivo y un cable negativo, y eso produce luz. Entonces, toda verdad es paralela. Jesucristo dijo arrepentidos, pero también dijo convertidos, porque convertirse es la demostración de metanoia, que es la palabra arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad en la persona y no un lamento de ponerse a llorar. ¡Ay, estoy arrepentido! No. El Señor dijo, cambien su mentalidad, o sea, metanoia, o sea, arrepentimiento. Cambien su mentalidad porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. O sea, el reino necesita de una mentalidad acorde, ¿verdad? Que encaje el reino en una metanoia, en un cambio de mentalidad. Ahora, miren esto. Hay impulsos que mueren, ¿verdad? Taré impulsaba a Abraham y por eso interfería a Dios. Porque te voy a decir algo. El Señor te va a mover en una identidad que Él instale en ti, hasta que esa identidad no sea instalada desde la eternidad por medio de una dimensión procesiva y muera lo que tiene señorío en tu vida. Porque no dice que Dios tomó a Abraham y que Abraham tomó iniciativa solo, no. O sea, cuando tú no te sujetas a Dios, tú te vas a sujetar a algo del más allá. Tú te vas a sujetar a alguien, o te sujetas a tu ego, o te sujetas a la religión, o te sujetas a los demonios, o te sujetas a tus carnes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hombre tiene que sujetarse a alguien, porque el hombre fue creado con ese diseño de sujeción. Hasta el ateo se sujeta a una ideología atea. Él está atado allí, pero entonces él te cita a un ateo al cual él se sujeta. El comunista, él se sujeta a las ideologías de Lenin, de Carlos Marx. Siempre, el hombre siempre va a tener a algo o a alguien a quien someterse, a quien sujetarse, porque Dios lo creó para que el hombre dependiera de él. Pero el hombre se desconfiguró de Dios. Entonces el hombre busca sujetarse a cosas que en la apreciación del Señor son más, o sea, son inferiores a él.
¿Ve? ¿Entiendes? Entonces es importante destacar esto. Todas las personas que tienen llamado de Dios han tenido problemas de limitaciones. La mayoría, señores. La mayoría. Eso no es cuestión. Aquí no hay personajes sublimes ni inmutables. Que tú me puedas citar algún pastor, ¿verdad? De los Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa o de las épocas antiguas, Dwight L. Moody o Charles Spurgeon. Tú me puedes citar a cualquier persona de esas. Todas esas personas fueron ordinarios y comunes que Dios los llamó y tuvieron que pasar por procesos dimensionales para Dios graduar un propósito en ellos. Ahora, limitaciones, escuche, limitaciones son humanas. Y no precisamente tiene que ser que una persona ande adulterando y fornicando, porque para el religioso, pecado es fornicación, adulterio y laxivia. Lo demás no está en la agenda del religioso. Ahora, limitación, ¿verdad? En la humanidad interfiere lo que el Señor quiere hacer. ¿Ven? ¿Entiende? Entonces, toda persona que tiene llamado, es importante que usted sepa eso, o sea, limitaciones. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Miren esto. Todo viene a ser un producto del ambiente. Yo lo tengo anotado por acá para dártelo en este momento. Por ejemplo, una persona cuando se mueve en un ambiente ritual, o sea, el ambiente ritual produce religiosos. El ambiente pagano, un ambiente pagano, produce paganos. El mundo, quien se mueve en esa hegemonía de mundo, va a resultar siendo un mundano. Ritual, religioso. Ahora, quien se mueve en el ambiente de la palabra, porque la palabra culto viene de cultura y el reino tiene su propia cultura. Lo que pasa es que nosotros a veces nos influencia el ambiente de la cultura donde nosotros nos hemos levantado, nos han criado. Por ejemplo, una persona centroamericana tiene su cultura. Cuando el reino de Dios llega, el evangelio del reino, como dice Mateo 24:14, llega a él, lo mezcla con su cultura y el reino de Dios pierde su esencia, porque el culto está más basado en la cultura centroamericana, suramericana, caribeña, norteamericana, ¿verdad? Colombiana, venezolana, dominicana, ¿verdad? Panameña, ¿ah? o europea, etcétera, etcétera. A veces la persona, por ser tan cultural en el nivel humanista, no concibe, ¿verdad? La cultura del reino, porque no podemos encapsular a Dios en una cultura venezolana, dominicana o colombiana. No podemos encapsularlo allí. ¿Por qué? Porque el reino tiene su propia cultura, señores. ¿Ven? Entonces no podemos ser productos del ambiente. Si queremos mover la gloria de Dios, debemos concebir la cultura de su reino. ¿Ven? ¿Entienden? Entonces, miren esto. Por medio de la vida de Abraham, porque Abraham era el producto del ambiente mesopotámico. Ahora, fíjense una cosa. Abraham, padre enaltecido. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque él viene de un ambiente mesopotámico que lo que se hablaba no se demostraba. Ministerio tal. Entonces, cuando tú oyes el ministerio,
lo que te da esto. Te da una flojera escuchar ministerios de vocación sin demostración. A veces ministerios que lo que tienen es pura gritería, señores. Ministerio no sé qué cosa. Entonces, son cosas que vienen del ambiente cultural, una cultura jactanciosa que está manifestando su producto, que es una persona, ¿verdad?, que viene impulsado por un neuma que es adverso a Dios. Ahora, ¿por qué Dios? Dios trabaja con transformación. Acuérdese que el primer milagro que el Señor hizo fue transformar, dando a entender que cuando el Señor te va a usar en un ministerio, tú tienes que vivir la transformación. ¿Ven? Entonces, el reino es resultado y propósito. Por Abraham fluía, miren esto, resultado, propósito, demostración. Dios le cambió el nombre. O sea, ¿por qué? Porque ahora Dios lo está incubando para que Abraham sea el producto del ambiente eterno, el producto del ambiente de Dios, el producto de la eternidad. Que Abraham hablara una verdad y él mismo era la verdad y él demostrara lo que hablaba, y el nombre que tenía impreso, la vocación, en la vocación estaba impresa la demostración. Ahora no será más tu nombre Abraham, o sea, eso mesopotámico que hay en su vida tiene que ser confrontado. Mira, acuérdate de esta enseñanza, acuérdate de esta palabra. Hay cosas que te van a quitar esa imagen mesopotámica. Dios va a meterte en un proceso, ¿verdad? En un proceso involuntario. Ahora, yo te estoy dando las alertas, las advertencias, para que no te agarre de sorpresa. En la iglesia que te metas, vas a ser procesada. Vas a ser procesado. Ahora, tú lo que tienes que hacer es humillarte, y la humillación, porque nosotros operamos bajo un espíritu, y el espíritu de humillación es un espíritu dócil que se deja tratar, que se deja enseñar y se deja guiar. Es importante entender esto. En Abraham se movió la soberanía de Dios. En Abraham se movía Taret, pero en Abraham se estaba moviendo la soberanía de Dios. En Abraham estaba la esterilidad y en Abraham estaba la fertilidad. Abraham estaba la esterilidad y Abraham se movía la fertilidad de la palabra. Padre de multitudes. Entonces, amados, el proceso es una dimensión para nosotros llegar a ser quien Dios, o sea, ha dicho que nosotros seremos. O sea, tiene que haber un antes y un después. Entonces, tiene que haber un cambio de ambiente. En Canaán, Dios llevó a Abraham a Canaán, y allí, en el cambio de ambiente, entonces vinieron nuevas identidades. Cambio de ambiente darán resultados naturales. Por ejemplo, yo te he dicho a ti que la santidad no es una imposición. Por ejemplo, hay hermanos que dicen, hermano, será malo esto, hermano, será malo aquello, hermano, será malo lo otro. No, porque cuando las cosas son por naturaleza, o sea, naturalmente tú vas a ser santo. Naturalmente, o sea, tú nunca vas a poner a un herbívoro, a un búfalo, a una vaca, ¿verdad? Nunca la vas a poner a comer carne, porque no te la comen, porque en su naturaleza hay unos códigos, ¿verdad?, que obedecen a su paladar, o sea, su metabolismo está diseñado para comer hierba, son herbívoros.
Tú nunca vas a poner un león, ¿verdad?, a que se alimente con pasto, porque en su naturaleza, ¿verdad?, él obedece a una naturaleza. Tú nunca le vas a dar un curso a un mono para que sea un malabarista, porque el mono nace con esa naturaleza impresa. ¿Ve? Entonces, segunda de Pedro capítulo 1 verso 4 dice que tú y yo somos llamados a ser participantes de la naturaleza divina. Las cosas tenemos que manifestarlas por naturaleza, o sea, el ambiente va a producir la naturaleza de Dios. Lo que pasa es que el religioso va y él no vacía naturaleza, él lo que vacía es una serie de prohibiciones. Cuando el reino se manifiesta por naturaleza, porque el reino de Dios va a manifestar un ambiente en nosotros. Usted lo que tiene que hacer es predicar la palabra, vaciar la palabra. ¿Qué fue lo que hizo Jesús durante 3 años? Vaciado. Palabra. Hasta que esos chicharrones, esos jamones, esas mortadelas, esos salami, ¿verdad?, se convirtieron en gente del reino, fueron labrados, ¿verdad? Y el vestido viejo de la tradición, de la religión, de la imposición, del pacto de la letra, le fue cambiado. Y el Señor dijo, no se puede tomar remiendo de vestido nuevo para reparar un viejo. O sea, el sentido común te dice que para tú ponerte un vestido nuevo tienes que sacarte el viejo, o sea, la vieja naturaleza. Dios le sacó a Abraham, sacó esa vieja naturaleza que le dio esa vestimenta a Abraham. ¡Buf! Se la sacó. Dios le sacó la vestimenta a Sara. ¡Bum! Se la sacó. ¿Pero dónde se la sacó? En un proceso. Dios le sacó esa vestimenta a Israel, que era la de Jacob. Se la sacó y vino el vestido nuevo. Él no tenía algo de Abraham, él no tenía algo de Israel, él no tenía algo de Sara, no. Fue Sara plenamente, fue Abraham plenamente, fue Israel plenamente. Y lo que Dios quiere hacer contigo, lo quiere hacer plenamente. Pero hay cosas que tienen que morir, que te están impulsando. A veces haces cosas y no logras resultados. ¿Y sabes lo que dices? De manera irresponsable. No fue la voluntad de Dios. No fue la voluntad de Dios. Señor, la voluntad del Señor es fructífera y todo lo que Dios hace llevará resultados. Si usted hace algo, ¿verdad?, que vaya en función del objetivo central del reino y usted no tiene resultado, lo hizo en la carne, lo hizo en su humanidad. ¿Por qué? Porque Dios no hace nada sin resultado. La palabra dice que no volverá vacía. ¿Por qué? Porque la palabra siempre va a dar resultados. Así que, líder que me oyes, hombre y mujer de Dios que me oyes, busca el ambiente, la transición, humillándose a Dios. Y cuando te esté pasando el proceso, entiende que el proceso es el anhelo de Dios para darte la nueva identidad. Así que terminamos esta secuencia. Nos vemos en la próxima secuencia número 12. Y te estaremos dando la palabra de empoderamiento en el proceso para carácter, ¿verdad?, y madurez en el ministerio. Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro glorioso sobre su vida y ministerio. Hasta pronto.